si Josué se hubiese resistido al propósito de Dios, si Josué no hubiese aceptado lo que Dios le estaba diciendo que haga, yo creo que Josué iba a tener un problema tremendo. Y ahí sabe que yo me voy al libro de San Mateo, que quizás usted diga, pero ¿qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver, porque muchas veces los cristianos no estamos dispuestos a aceptar el propósito de Dios, no estamos dispuestos a atravesar el desierto, no estamos dispuestos a ir a la guerra, no estamos dispuestos a ver la mano poderosa. Siempre nos apuramos y nos quejamos y empezamos a decir, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? ¿Por qué Dios no me renueva? Y muchos nos empezamos a cerrar en el propósito de Dios. Y Dios, venimos a la iglesia y Dios empieza a hacer cosas extraordinarias. Dios empieza a causar una revolución, un avivamiento, y entonces empezamos a quedarnos estáticos en medio de un avivamiento. Estamos viendo cómo Dios trata con fulano, con sultano, con mengano, pero con nosotros no pasa absolutamente nada. Y lo que pasa es que hemos cerrado la visión que teníamos, nos hemos cerrado el propósito de Dios y no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y entonces nos transformamos en odres viejos. Díganle al que tiene al lado, nos transformamos en odres viejos. Vamos a ver la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2, 22. Si alguien lo quiere leer, Marcos 2, 22. Levante la mano y vamos hacia usted con un micrófono para que usted pueda salir al aire. ¿Quién va a leer Marcos 2, 22? Allá, mira Sabrina, atrás. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres, y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino nuevo se derrama y se pierde. Por eso el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ahora, termino con la historia de Josué. Josué decidió caminar en pos a lo que Dios iba a hacer. Y Josué no perdió el propósito de Dios. Josué viene de una generación extraordinaria. Josué viene de una generación en donde la Biblia habla que Josué tenía un ¿qué? Un espíritu diferente. Y eso de tener un espíritu diferente marca la diferencia de muchos cristianos. Cristianos mediocres, cristianos conformistas, cristianos que no están dispuestos a pasar el propósito de Dios, cristianos que continuamente, yo ponía algo en las redes sociales hoy, la amistad con el mundo es la enemistad con Dios, ¿no? Y el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando yo me transformo en un odre viejo, a punto de quebrarme, a punto de perder el vino nuevo, es porque hay cosas del mundo que están absorbiendo mi vida y yo me estoy transformando en algo sin sentido, en algo que ha perdido el propósito de Dios. Lo del mundo tiene mayor fuerza en mi vida. Fíjese cómo vive el mundo hoy: en odio, en celo, en amargura, en resentimiento, en peleas, en cautividades, en gritería y qué sé yo cuántas cosas, borrachería, drogadicción. Todo eso es lo que el mundo está viviendo. Entonces, como un hombre de Dios, porque la realidad es que está hablando de cristianos, de hombres que son receptores de la voluntad de Dios o del propósito de Dios. Y como hombres de Dios nos dejamos absorber por las cosas del mundo y empezamos a perder lo que es de Dios en nuestra vida. Jesús está enseñando aquí una de las verdades que debemos entender. Un odre de alguna manera representa nuestra vida. Díganle que tiene al lado suyo: un odre representa mi vida. Y
Y tengo que explicarlo de esta forma para que podamos llegar a entender lo que es un odre, ¿no? Y el odre, cuando está hablando del odre, está hablando de nosotros mismos. Los odres eran los recipientes donde se depositaba normalmente el vino. ¿Cuántos conocen un odre? O aquellas botas de cuero que se le ponía el vino y se las empinaba y el pico nomás se iba, ¿no? Y algunos los veo por ahí y dicen, ¡ay, se me ha hecho agua a la boca! Era donde se depositaba normalmente el vino, se depositaba el aceite, el agua. Y evidentemente esos odres, cuando pasaba el tiempo, se endurecían porque eran de cuero. Y se les echaba vino nuevo y el vino empezaba a fermentar, o muy fermentado adentro, y el temor era que el odre se comenzara a romper y se pierda el vino. La realidad es que el vino era muy caro en esos entonces. Era de mucho valor el vino. Entonces, cuando eso se producía, el temor era que se podía perder el vino. Y cuando pasaba el tiempo, que se endurecía mucho, perdía la elasticidad a los cambios, y son como odres viejos. Y le decía el Señor le estaba hablando a los fariseos y a los religiosos: ustedes, muchachos, se han transformado en odres viejos. Están perdiendo la elasticidad. Están perdiendo la capacidad de recibir o de recepcionar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y en medio de un avivamiento, en medio de un despertar espiritual, estamos sin saber qué es lo que está pasando. Estamos sin darnos cuenta que lo que es más, nos volvemos tan odres viejos que en medio de un despertar espiritual, en medio de un avivamiento, nos empieza a molestar al que tengo al lado y empiezo a hablar cosas que no tengo que hablar en vez de escuchar la prédica. ¿Me está entendiendo, verdad? Díganle al que tiene al lado, escucha la prédica. Si no, andate a la casa y sigue andando en la casa. No vengas a perder tiempo de iglesia. Porque yo no vine a perder tiempo. Yo vine a impartir algo extraordinario de parte de Dios. Los fariseos, como odres viejos, estaban endurecidos, y al estar endurecidos, ¿cuántos están endurecidos? El corazón endurecido. El corazón hecho piedra. ¿Sabes qué? Cuando el corazón está endurecido, empezamos a culpar a uno y a otro. No quiero ir a la iglesia, no quiero buscar a Dios. Pero Dios no es responsable de tu corazón endurecido. Dios no tiene la culpa de que el pecado esté invadiendo tu corazón. Somos responsables de nosotros ser partícipe o practicante de cosas que nada tienen que ver con Dios. Estamos haciendo de nuestra vida lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Mira, ya no me siento vacío, cuando vengo a la iglesia no siento nada. Es que no siento nada. ¿Cómo puede ser que de 500 personas, 489 personas, 498 personas estén viviendo un avivamiento terrible o tremendo, y 2 personas están diciendo que no sienten nada? ¿No te da que pensar? ¿No te da que razonar, que meditar y decir, che, ¿qué está pasando? Porque si los 498 están bajo una gloria tremenda y yo estoy que no siento nada, entonces hay algo que estoy haciendo mal. Hay algo que me lo estoy perdiendo, hay algo que estoy caminando en sentido contrario, hay algo que estoy cerrando mi corazón, hay algo que mi corazón lo está endureciendo. Y el pecado hace que el corazón se endurezca. Ahora, que lo que pasa es que no nos gusta, cuando estamos en esa condición, no nos gusta que nos digan el pecado, no nos gusta que se nos desenmascare, no nos gusta que se nos hable de esa forma. En algún momento alguien me dijo, pastor, mire, yo escuché una prédica y yo escuchaba que decían que en los tiempos de hoy en la iglesia no hay que hablar en lengua.
La gente no tiene que salirse del contexto de la palabra del Señor. ¿Qué palabra dije yo? No, porque en las iglesias hoy por hoy se habla mucho en lengua, se salta, se cae y la gente se asusta. Se asustan. ¿Y por qué no se asustan cuando van a un brujo? ¿Por qué no se asustan cuando van a un curandero? ¿Por qué no se asustan cuando miran esas películas de la llamada, de no sé cuánto ocultismo tiene por detrás? ¿Por qué no se asustan cuando se ponen a bailar música mundana? ¿Por qué no se asustan cuando dicen malas palabras y se enojan y hacen cosas extrañas y raras? ¿Por qué no se asustan cuando cometen adulterio? ¿Por qué no se asustan cuando están robando? ¿Por qué no se asustan cuando jovencitos, en vez de esperar al matrimonio, se están acostando en una cama de un muchacho antes de llegar al matrimonio? ¿Por qué no se asustan de eso? ¿Qué te asusta? ¿La santidad? ¿Qué te asusta? ¿El obrar del Espíritu Santo? Si yo voy al libro de Hechos de los Apóstoles y me encuentro con un Hecho de los Apóstoles en donde la casa donde estaban congregados comenzó a temblar. Y de repente, dice la Biblia, de repente entró un viento recio que llenó toda la casa. Y todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo le daba que hablase. ¿Y cuál fue el tema? Que mientras ellos estaban acá, los de afuera estaban asombrados de lo que veían. Y cuando terminó esto, salió Pedro, ¿y a cuánto les predicó? A 3.000. Se convirtieron 3.000. ¿Que acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Al diablo no le gusta que hablen en lengua. Al diablo no le gusta la manifestación del Espíritu Santo. El diablo quiere encasillar la presencia de Dios. El diablo quiere encajonar el obrar de Dios. Quiere una iglesia muerta. Quiere una iglesia que no ore. Quiere una iglesia que no alabe. Quiere una iglesia que no bendiga. Quiere una iglesia que no rompa las cadenas. Pero nosotros estamos acá para declarar el poder del Espíritu Santo y que las cadenas se rompan en el nombre de Jesús. El Señor le decía, ustedes son como odres viejos, y se lo estaba diciendo a los fariseos religiosos, a los religiosos que venían con esas apariencias de religiosidad, diciendo, no hagan esto, no hagan aquello, no esto, no aquello, no fulano, no sultano. Pero yo me encuentro con un Jesús que le está diciendo a los religiosos, pero también me encuentro con una mujer adúltera. Una mujer adúltera que la Biblia dice que la sacaron de haber estado en el mismo acto de adulterio. ¿Cómo la sacaron? Que en el mismo acto de adulterio. ¿Qué tuvo tiempo de vestirse la mujer? No, la sacaron desnuda como estaba y la pusieron contra una pared. Ah, claro, escúchame. El que estaba en el acto de adulterio era uno de ellos. ¿Cuántos de ellos habrá pasado por esa mujer? Y cuando le dijeron, ¿qué haces con ella? Nada. ¿Y qué venía a decirme vos si vos también te acostaste con ella? Sí, yo me acosté, pero ella era mía. No, es de todo. Él también se acostó, él también se acostó, él también se acostó, él también. ¿Qué? ¿Me van a denunciar a mí? Ah, no. Entonces la llevemos y la matemos para que ella no hable. Porque todos los que se habían acostado con ella habrán sido fariseos y religiosos. Porque querían hacer cumplir la ley. La llevaron y le dijeron, maestro, Señor, mirad a esta mujer. La hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que matarla y pedrearla. En otras palabras, hay que hacerla callar la boca para que no hable, para que no diga nada. Porque si ustedes se imaginan el diálogo ahí, Señor, porque si esta mujer habla, nos manda a perder a todos. No le dijeron eso.
Usaron la ley de Moisés. Odres viejos, religiosos, fariseos, llenos de pecado en la cabeza, tratando de ocultar el pecado con otra mentira. A veces los cristianos somos iguales. Tratamos de ocultar el pecado con excusas, con mentiras, con fracasos, con ruinas, con argumentos mentirosos. Y el Señor empezó a escribir, dice, en la tierra. Algunos teólogos dicen que estaba escribiendo el nombre de ellos. Yo digo que él estaba escribiendo el nombre y decía: Fulano Sultano se acostó el 4 de mayo a las 20 horas con esta mujer. Y venía otro. Y se arrimó el otro y dijo: ah, el que se arrimó se llama Fulano de tal, y se acostó el 7 de mayo a las 20 horas y se escapó por la puerta de atrás donde nadie lo veía. La piedra a la mano. Eran religiosos, odres viejos, engañadores y mentirosos. Y el Señor nos miró para hacer un corte y le dijo: che, muchachos, el que esté libre del pecado arroje la última piedra. Y seguía escribiendo ahí. Cuando quiso acordar, le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te condenaron? No están, se fueron, qué bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Vete, no peques más. Le dijo: andate y no te acostes más con ninguno de ellos. Eso le quiso decir el Señor. Muchacha, andate a tu casa y no te acostés nunca más con ninguno de ellos. Viví para Dios. Porque esos son odres viejos, y como odres viejos, su boca está llena de mentira, su corazón está lleno de pecado, su vida está llena de adulterio. Entonces te van a echar a perder y otra vez te van a querer matar y te van a destruir, porque ellos lo único que quieren es salvar su cabeza, pero con pecado. Vete y no peques más. Los fariseos, como odres viejos, estaban endurecidos y no estaban preparados para recibir las buenas noticias. No estaban preparados para recibir lo bueno de Dios. Díganle que tiene al lado: los fariseos son odres viejos. Y el odre viejo ni hay que peinarlo, díganle. El odre viejo, díganle, no está preparado para recibir lo nuevo de Dios. El que está como un odre viejo, lleno de religiosidad, siempre está cuestionando el obrar de Dios. No deja que Dios haga lo que quiere hacer. No deja que Dios se manifieste. Y vuelvo otra vez a Josué. Y Josué podría haber dicho: ¿para qué voy a ir a la guerra, Señor? Si vos ganaste la guerra por mí. Ya, yo la gané. Pero es necesario que vos pases el proceso de la guerra. Yo la gané, pero es necesario que pases. Yo te sané hace 2000 años. Por mi llaga vos fuiste sanado, pero es necesario que pases por el proceso de la enfermedad para que puedas descubrir que yo soy tu sanador. Es necesario: Señor, pero tú eres mi proveedor. Yo soy tu proveedor, pero es necesario que pases el proceso de la necesidad para que no confíes en tu propia fuerza, ni en los prestamistas, ni en tu trabajo, sino que entiendas que yo sigo siendo tu proveedor. Es necesario. Entonces me transformo ya en un odre viejo, sino en un odre renovado, un pensamiento renovado, una nueva visión. Yo entiendo que Dios lo vuelve a hacer. Díganle al que tiene al lado: Dios lo vuelve a hacer. Y estos no estaban preparados para recibir las buenas noticias. No estaban preparados para recibir lo nuevo y lo bueno de Dios. Creían que la revelación que habían tenido en el Antiguo Testamento era todo lo que necesitaban saber. Hasta entonces, ya está. Hasta acá, Señor, hasta acá llegamos. Y el Señor les tiene que decir: la ley y los profetas es hasta cuándo. Es hasta cuándo. De ahí en más viene el tiempo de la gracia. Y de ahí se han tomado un montón, dice: la gracia, la ley, los profetas y el tiempo de la gracia. Y han empezado a hacer una división tremenda sin darse cuenta que la palabra es igual ayer, hoy, mañana, y no va a cambiar. Su palabra no va a pasar.
va a ser su palabra. Y ellos no lo querían entender. Creían que la revelación que habían tenido se había terminado. Ahora, cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, los cielos se comienzan a abrir. ¿Cuántos estuvieron el día martes? Amén. Y hablamos de no limitar a Dios. Que todo lo que Dios hizo en tu vida no fue hasta ahí. Dígale al que tiene lo suyo, lo que Dios hizo en tu vida no es hasta ahí. Todavía hay más. Todavía hay más, pero tengo que pasar el proceso. Tengo que pasar por ciertas cuestiones en mi vida en donde yo voy a ver la mano poderosa de Dios trabajando a favor mío. Tengo que pasar por el proceso de la guerra. Tengo que pasar por el proceso de los conflictos. Tengo que pasarlo para poder experimentar que Dios está trabajando a favor de mi vida. Y que cuando todo pase, yo me voy a gozar del Dios de mi salvación. Que todo va a quedar como un testimonio en la historia de mi vida. Entonces los cielos se comienzan a abrir y queremos ver el poder de Dios. Queremos el vino nuevo de Dios. Y la pregunta es, ¿quiero del vino nuevo de Dios? ¿Quiero ver el poder de Dios? ¿Estoy dispuesto a ver lo que Dios va a hacer con mi vida? ¿O simplemente me voy a dedicar a quejarme y hablar de afuera del propósito de Dios? La forma de atraer el propósito de Dios es a través de la oración, de la búsqueda de Dios. Y en Números capítulo 13, cuando habla de los 2 espías, yo les dije, Josué era una generación como diferente, una generación de conquista, una generación al cual se le llamó como que tenía que un espíritu diferente. Eran de un espíritu diferente. Josué también, junto con los 10 espías, fueron a la tierra prometida. Todos vieron lo mismo. Todos vieron los gigantes, todos vieron lo que había, todos vieron las frutas gigantes, pero Josué y Caleb se quedaron ¿con qué? Con lo que Dios estaba haciendo. Pero los otros 10 se quedaron con la crisis que habían visto, con los gigantes, con los problemas, y vinieron atemorizados y dijeron, estamos llenos de problemas, estamos llenos de crisis, está lleno de gigantes, esos gigantes nos van a destruir. Y Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Si Dios está con nosotros, los comeremos como pan. Vamos a pasar el proceso, pero yo estoy seguro que al final del camino la victoria va a estar asegurada para mi vida. Y estos 2 espías entraron a la tierra prometida. 10 de ellos actuaron como odres viejos. Dijeron, nosotros no podremos, jamás lo vamos a lograr. Ellos son más fuertes que nosotros. Jamás vamos a poder conquistar. Jamás vamos a poder terminar con la crisis que estamos viviendo. Son más fuertes. Pero es una tierra que Dios nos habló. Es verdad lo que está habiendo en esa tierra. Pero Josué, no podremos vivir allí. No vamos a poder estar allí. Jamás vamos a ser felices. Jamás vamos a alcanzar este tipo de victoria. Pero Josué y Caleb dijeron, sí la vamos a alcanzar. Sí lo vamos a lograr, sí vamos a poder. Si Dios nos está diciendo que Él nos va a sostener, que Él nos va a librar, que Él va a poner esos gigantes debajo de nuestros pies, entonces, aunque nosotros no podamos, Dios seguro lo va a hacer. Aunque nosotros no lo podamos lograr, Dios ya está preparando la victoria para usted y para mí. Aunque usted esté pasando por valle de sombra de muerte, no vamos a quemar, porque Dios está en nuestro lado. Él nos va a librar. Él está con nosotros. Él nos va a entregar a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Y Jesús le dice a los discípulos en su momento, yo soy el vino nuevo. Yo soy la vida. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y luego le habla y le dice, de su interior correrán ríos de agua viva cuando ustedes empiecen a probar de esto. Hay algo extraordinario que va a correr por dentro de ustedes, y eso me habla del poder creativo de Dios, de algo tremendo, de una unción poderosa. Ahora hay
un tiempo donde Dios nos revela su salvación, donde estamos viendo su gloria. Y Dios nos dice, no es todo lo que viste. El odre nuevo tiene la capacidad de expandirse, de estirarse. Cuando el vino nuevo comienza a entrar en el odre nuevo, eso se empieza a extender, porque es nuevo, porque todavía está elástico, porque no está seco, no está resquebrajándose, porque no hay temor de perder lo nuevo de Dios, porque hay un espíritu flexible, capaz de sostener y de cuidar lo nuevo que Dios está haciendo. Ese espíritu es capaz de contener la presencia de Dios. El odre viejo no puede estirarse. Y el problema de estos 10 espías que entraron a la tierra prometida es que tenían su pensamiento con un paradigma estipulado. Ya estaban con su pensamiento estructurado. Y Dios quiere que estés abierto para recibir la revelación de su gloria, de su propósito, de lo que Él hoy va a hacer con tu vida. Y eso es revelación fresca, es palabra viva de hoy. Los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios. Díganle al que tiene al lado, los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios. Es por eso que hay gente que está como está. Y a veces hablo con los muchachos, con las muchachas, y cómo les cuesta entender el propósito de Dios. Y tengo que volver a los muchachos y a las muchachas. ¿Cuánto les cuesta buscar al Señor? Y pareciera que hasta a veces somos cargosos y queremos exigir ciertas cuestiones. No queremos exigirte, queremos mostrarte el camino. Queremos mostrarte lo que dice el libro del Proverbio, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y esa picardía que tenés con varios muchachos por ahí afuera, mañana te va a doler la cabeza. Que esa picardía que tenés con tu celular, y hasta lo bloqueás para que tu papá y tu mamá no lo puedan ver, mañana te va a traer dolor de cabeza. Que esas mentiras pequeñas, aparentemente, que decís hoy, mañana te va a resultar muy triste. Y vas a tener que venir a buscar a Dios para que Dios haga un milagro. Y aún así no vas a entender el propósito de Dios. Y aún así no vas a comprender lo que Dios está haciendo. Y es tan fuerte el odre viejo que hay en tu vida que hasta contagiaste a tus padres. Y tus padres se están endureciendo a causa de adaptar el odre ese, o adoptar. Porque no le gusta que le digan nada, porque no le gusta que le corrijan, porque no le gusta que le llamen la atención, porque no le gusta que le den un consejo, porque no le gusta. Porque mamá no quiero ir a la iglesia, porque papá, el pastor me tiene cansado por lo que dice. Porque mamá, otra vez vos con la iglesia. ¿Está bien? Si no es la regla de oro la iglesia, si no es la norma de vida la iglesia, vos te podés quedar, te podés ir, andarte al mundo cuando vos quieras. Pero otra vez tengo que volver al principio y decirte, la amistad con el mundo es la enemistad con Dios. Y el que se constituye amigo del mundo, por más que estés dentro de la iglesia, sos enemigo de Dios. Entonces, ya estamos con un pensamiento estructurado y Dios quiere que estemos abiertos para recibir el poder de su Espíritu Santo. Es revelación fresca, es palabra de hoy. Los odres viejos no pueden captar lo nuevo de Dios. Y si lo captan, lo pierden, lo tiran. ¿Cuánta gente hay sensible al Espíritu Santo acá? Amén. ¿Cuánta gente tiene una sensibilidad tremenda? A mí me encanta. A mí no me vengan a decir que el Espíritu Santo no se tiene que manifestar. A mí me encanta ver la manifestación del Espíritu Santo.
A mí me encanta ver la gloria de Dios descansando sobre la iglesia. A mí me encanta ver cómo Dios cambia las historias. A mí me encanta ver cómo Dios renueva los corazones. A mí me encanta ver cómo Dios toca de una forma especial. Pero no me gustan los borrachos. Pero no me gustan los mentirosos. Pero no me gustan los engañadores. Pero no me gustan los adúlteros. No me gustan los pendencieros. No me gustan. No van, dígale al que tiene lo suyo. Conmigo tampoco van. Y si no van, es porque te estás transformando en un odre nuevo. Y como odre nuevo, estás comenzando a ser receptor de la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios está sobre tu vida, entonces prepárate para empezar a vivir el avivamiento más espectacular de la historia. ¡Aleluya! El odre viejo, si capta, lo pierde. Hoy lo recibo. Estoy un ratito en la iglesia, Dios me toca, salgo de la iglesia y sigo haciendo lo mismo. Y sigo viviendo de la misma forma. Y sigo viviendo en las mismas actitudes, las mismas acciones. El odre es nuevo, lo recibe porque tiene un corazón nuevo. Hay una gloria espectacular sobre él. Tiene una mente nueva, se va renovando en sus decisiones y está preparándose permanentemente para lo nuevo de Dios. Yo vengo con un corazón dispuesto. Yo vengo con una expectativa extraordinaria de ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo quiero ver cómo Dios me llena, cómo Dios me satura. Hemos venido teniendo bautismo en el Espíritu Santo. Marcelo, levanta la mano ya. Como Dios lo ha llenado a este ñato. Dios ha hecho algo extraordinario, pero tuvo que pasar el proceso de la guerra. Su madre, cuando llega acá a la iglesia, llega con un hijo con diabetes. Una diabetes terminal, diálisis. Cada 2 días tenía que llevar a hacer diálisis para que su hijo pueda vivir. Peleando por un trasplante. Y buscando continuamente que Dios haga un milagro. Fueron llenas del Espíritu Santo ellas primero. Porque ellas tenían que soportar el peso de la prueba, de la lucha que venía por delante. Yo recuerdo cada momento. Yo recuerdo el día que vinieron y me dijeron: pastor, salió el trasplante. Hay un riñón para mi hijo. Y viajaron a Córdoba. Y se fueron donde le hicieron el trasplante. Y pasaron, no sé si 3 meses. Algo así allá en Córdoba, el tiempo de operación, de rehabilitación. Pero nunca se olvidaron de que Dios estaba en control. Cuando volvieron a la iglesia a seguir buscando al Señor. Y dijeron: no lo podemos traer a Marcelo porque hay que cuidarlo. De todo virus, de todo lo que hay en el ambiente, hay que cuidarlo. ¿Listo? Cuando él estuvo mejor, lo comenzaron a traer. Y ellos contaban, él era duro. Él no quería saber nada del Señor. Él no quería venir a la iglesia. Dios lo tuvo que quebrar. Dios lo tuvo que hacer 1000 pedazos. Dios tuvo que hacerlo entender que Él era su creador. Que Él era el dueño de su vida. Y hace poco, Él se empezó a meter con el Señor con todo. Y empecé a ver sus redes sociales y a compartir cosas del Señor continuamente. Y hace una semana atrás se transformó en un odre nuevo. Dios tuvo que hacerlo nuevo, pero ahora era un odre nuevo. Ahora el Espíritu Santo lo comenzaba a llenar y comenzó a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y así muchos otros muchachos más que están siendo llenos del Espíritu Santo y están cambiando la historia de su vida. Un muchacho me decía afuera: estoy confundido, pastor. Y le dije: después de esto, decime si estás confundido. Y el Señor lo tocó tremendamente afuera. Al siguiente culto, cuando vino, me abrazó y le dije: ¿todavía estás confundido? No, me dijo: no estoy confundido ahora. Sé lo que tengo que hacer.
sé que tengo que mirar al autor y el consumador de la fe, a Cristo. Cuando yo me transformo en un odre nuevo, empiezo a tener sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Tu estudio es bueno? Dígale que tíralo. ¿Tus estudios son buenos? ¿Tu trabajo es extraordinario? Pero Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y que si Dios no está en tu vida, a mí no me preocupa tu carácter, no me preocupa tu rebeldía, no me preocupa tu pecado, no me preocupa. Lo que a mí me preocupa es no perder la presencia del Espíritu de Dios. Porque yo sé que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar, los pecados se comienzan a romper. Las rebeldías se someten al propósito de Dios. Y Dios empieza a trabajar de una forma extraordinaria, ablandando los corazones endurecidos. ¿Cómo recibir lo nuevo de Dios? Para transformar, para sanar, para traer una vida abundante, para hacer algo nuevo en nuestra vida. Es la vida de Cristo la que cambia. Es la vida de Cristo la que mueve todo nuestro ser, que produce una revolución dentro nuestro. Ese vino nuevo es el toque final que necesito para levantarme, para ser de bendición a las personas. Es el vino nuevo el que nos va a prosperar. Es el vino nuevo el que nos va a librar de cadenas de maldición y de las ataduras del pasado. Y estoy hablando del Espíritu Santo, porque hay algunos que malinterpretan y dicen: yo quiero el vino nuevo. Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero el obrar de Dios en mi vida. ¿Cómo lo recibo? Jesús se apartó a orar. La palabra dice que oró y el poder de Dios estaba con él cuando quiso vivir en el poder de su presencia. Tuvo una vida de oración. Los cielos se abren cuando comenzamos a orar. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Amén. ¿Quiere vino nuevo de Dios? Amén. Y la forma de traerlo es la oración, es la adoración, es la alabanza. Fíjese que los apóstoles, cuando usted se fija que Jesús los manda al aposento alto, ellos estaban angustiados, deprimidos. Jesús había muerto y ellos estaban esperando la promesa que él les había dicho. Y dice la Biblia que prevalecían, estaban unánimes, juntos, en oración, en alabanza. A pesar de lo que estaba ocurriendo dentro de ellos, ellos estaban alabando al Señor. Estaban adorando, estaban orando. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo se comenzó a manifestar y los empezó a sacar del lugar donde estaba, porque se transformó en un terremoto allá adentro, en un viento recio que llenó toda la casa. Cuando habla de un viento recio, me está hablando de un tornado, de una revolución espiritual que a veces ocurre dentro nuestro, que no lo podemos entender y miramos al hermano: ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está loco este? No está loco. No está loco. Está bajo una gloria tremenda. Y tenemos que empezar a entender esta verdad, que todo será perdonado, menos la burla, menos la blasfemia, el hablar contra el Espíritu Santo de Dios. Díganle al que tiene al lado: todo será perdonado, menos que hables del Espíritu Santo. Que niegues su presencia, que niegues el milagro, no va a haber perdón. Entonces, la oración, la adoración es la forma de atraer el vino nuevo a nuestra vida. En la boda de Canaán vinieron a decir a Jesús: la gente tiene sed. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Quieren vino? Y Jesús le dio vino porque la gente tenía sed. Y porque la sed provocó que Jesús le dé lo nuevo. Entonces, cuando ellos probaron el vino, dicen: no podemos entender esto.
Todo el mundo da el vino más fiero primero, el vino más lindo primero y el fiero al final. Y vos diste el vino primero y el vino más rico se lo está dando ahora. Porque el Señor le está dando lo nuevo, lo extraordinario. Y el Señor nos está hablando en esta noche que lo que has vivido hasta ahora no es todo. Dígale al que tiene al lado suyo, lo que has vivido hasta ahora no es todo. Viene más. Viene más. Este es el principio de las cosas grandes que Dios va a hacer. Dios empieza a traer una libertad tremenda, un poder sobrenatural sobre la iglesia para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad total a tu matrimonio, a tu economía, a tu trabajo y empezar a disfrutar de los mejores días de tu vida. Una vida de abundancia absoluta en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en todo lo que hagas. Es lo que viene de Dios. Y tenemos que entender lo que el vino nuevo nos hace vivir una vida de victoria frente al temor. A los no puedo, a los imposibles. Hasta hace un rato atrás decía, habrás dicho, es imposible. No sé cómo voy a hacer para salir de esta crisis. No sé cómo vamos a hacer para salir de este problema. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero yo vine a decirte en esta noche que el vino nuevo se está comenzando a derramar sobre la iglesia y Dios lo vuelve a hacer. Dios vuelve a derramar de su gloria. Dios vuelve a derramar de su poder. Otra vez vas a vivir en victoria. Otra vez vas a levantar tu brazo. Otra vez vas a empezar a caminar con la frente alta. Otra vez tu familia va a vivir bajo la gloria de Dios. Es por eso que tenemos que entender y no hablar como odres viejos. Dígale al que tiene al lado suyo, no hables como odres viejos. No hables como odres viejos. Hoy Dios está derramando una unción nueva para vivir en lo sobrenatural, para vivir en la revelación de Eliseo, que dijo, no temas más, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Elías estaba recibiendo una revelación tremenda. Y le decía, no temas, dígale al que tiene al lado, no temas más, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son. Más es el poder de Dios. Los discípulos estaban en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1. Estaban orando. De repente vino un viento nuevo. Un vino nuevo, una nueva unción, una nueva gloria de Dios. Yo creo que en esta noche la unción se va a derramar acá. Yo creo que el poder sobrenatural del Espíritu Santo va a caer sobre esta casa. Yo creo que el poder de Dios se va a manifestar tan fuerte, mi amado, tan fuerte, que como hemos venido viviendo tiempos de avivamiento, así también el enemigo se quiso levantar. Así el enemigo quiso hacer de la suya. Pero yo vine a decirte en esta noche que hay victoria en el nombre de Jesús. Que hay victoria en el nombre de Jesús. Hay una gloria tremenda a tu favor. Abraza al que tiene al lado y diga que hay una victoria tremenda a nuestro favor. Hay una victoria tremenda a nuestro favor en esta noche. Los cielos te están mirando. Los cielos se te están señalando. Los cielos se están rompiendo en esta noche para derramarse a pasos agigantados. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Está seguro usted? Póngase de pie.